De eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos. Con Pedro Escobar. De eso se trata. Fíjate que me topé con un paper, estos artículos de investigación que pues dan cuenta de historias o de documentos históricos sobre el papel de los esclavos africanos y sus descendientes en la industria vitivinícola, particularmente del Nuevo Mundo. En Europa es ampliamente conocido pues el trabajo de mano de obra esclava, sobre todo en el Imperio Romano, donde se llegó a contabilizar que una cuarta parte de todas las construcciones y todo el trabajo rural, que a veces no tomamos muy en cuenta y que sostenía realmente el imperio, pues era mano de obra esclava. Sin embargo, aquí en el Nuevo Mundo también existió, si bien aquí en los territorios de la Nueva España no fue tan conocido, en otros reinos de los virreinatos que existieron también durante la conquista, el virreinato de Perú, del Río de la Plata, sí existió una mano de obra notoriamente esclava y sobre todo traída de África. Bueno, hay evidencia documental de que las personas africanas que llegaron al Nuevo Mundo tuvieron un aporte relevante en esta actividad al colaborar en el cultivo de la viña, la elaboración del vino y muchos insumos necesarios para esta industria. Y es que tú, Ricardo, cuando piensas, ¿a poco no cuando piensas en el mundo del vino, pues no piensas en gente precisamente africana o asiática, ¿no? No existe esa, bueno, más bien en el imaginario, ¿no? No existe esa dirección, pero bueno, pues hoy el vino es transversal completamente, ¿no? Sí, fíjate que este paper al que hago alusión, publicado por el doctor Pablo Lacoste y Marcela Aranda de la Universidad de San Pedro de Atacama en Chile, subraya la importancia de esta raíz histórica, sobre todo incluso en algunas misiones jesuitas, hay constancia de que las propias haciendas que manejaban estos religiosos tenían mano de obra africana. La verdad es que es muy interesante este tema y aunque en Chile y Argentina se ha producido una especie de desvanecimiento físico, no vemos muchas personas de color en estos países, pues han llegado a ser potencia, son potencia en el continente, en su producción vinícola. Fíjate que hay registros históricos de la presencia de estas personas, incluso hay descendientes de esclavos que al paso de los años y este mestizaje que hubo, pues terminaron liberándose, o las mujeres terminaron siendo desposadas por conquistadores españoles, y hay un nombre muy interesante, el nombre de Esteban González Carrillo, que vivió de 1670 a 1726, un personaje de raza oscura, un mulato, quien pasó a la historia por ser el primero en poseer una plantación vinícola y producir la variedad Moscatel de Alejandría y otras variedades que son súper populares en Argentina y Chile. La verdad es que es un aporte que pues muchas veces pasamos por alto. Todas las grandes construcciones, las grandes industrias del mundo, pues fueron pues también llevadas a cabo por este tipo de personas privadas de su libertad, muchas veces pues llevadas al continente americano, pues en condiciones pues prácticamente de explotación. En Norteamérica, pues obviamente pues también tenemos ejemplos muy claros. El presidente Thomas Jefferson, que fue uno de los fundadores de la nación y también un gran pionero en el mundo de la viticultura norteamericana, pues llegó a presumir que había cultivado en sus propiedades olivos, viñedos y hasta 250 especies de plantas comestibles. Pero pues lo que nadie dice es que pues él nunca metió una pala, ¿verdad? Se dice que según sus biógrafos, Jefferson llegó a tener hasta 200 esclavos trabajando en sus propiedades. Bueno, vaya, incluso Benjamin Franklin, que cuando se trasladó a vivir a Londres en 1757, lo hizo acompañado de 2 esclavos llamados King y Peter. ¿Cómo ves este tema? Bastante interesante, ¿no, Ricardo? Muy interesante, ¿no? Y me encanta cuando se hacen estas investigaciones insospechadas, ¿no? Regularmente siempre hay líneas muy marcadas en torno a la historia, pero cuando surgen este tipo de investigaciones, pues sí, te cambian el paradigma y eso, creo que de eso se trata, sin duda alguna.
Así es. Sí, pues la abolición de la esclavitud en Sudamérica pues se fue llevando a cabo de forma gradual desde 1811 hasta 1888. El último país de de esta parte del continente en abolir la esclavitud fue Brasil, donde pues sí hay una numerosa población de estas características, de este perfil racial. Pero fíjate que ahí no acabó el tema de la explotación. En 1868, ya en pleno siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos firmó un tratado con China para la importación de mano de obra, y es que la necesitaban para la construcción del primer gran ferrocarril transcontinental de la compañía Central Pacific Railroad, que corría desde Utah hasta la costa californiana. La verdad es que llegaron muchísimos chinos llevados ahí por la hambruna que se llevó, que azotó la región de Cantón y provocó el éxodo chino. Entre otras cosas, los trabajadores chinos también llegaron a la industria vinícola y tuvieron ahí un papel fundamental construyendo muchas de las bodegas en el famoso Valle de Napa, en esta zona californiana. Hay muchos documentos que datan su presencia ahí. Uno de los más famosos es la construcción de las bodegas Bellinger, que hoy en día son famosas por sus historias de fantasmas, que ya tocamos el otro día aquí en esta sección, porque se dice que trabajando en una cava subterránea, pues fueron sepultados vivos muchos de estos trabajadores. La verdad es que pues también este tipo de explotación, aunque no era propiamente una esclavitud, pues sí era una esclavitud, digamos, involuntaria, en la cual muchos trabajadores, provenientes de este país, asiáticos, en su mayoría de China, pero también de otras nacionalidades, pues fueron tratados de una forma brutal y pues usados como mano de obra en trabajos pues inhumanos, prácticamente jornadas que nunca acababan y que pues llevó a muchos de ellos a la muerte. Fíjate que también sufrieron mucha discriminación por parte de los propios norteamericanos. En 1883 el presidente Chester Arthur firmó la primera ley estadounidense que restringía la inmigración específicamente de un grupo étnico que además ponía todavía una etiqueta o un prejuicio sobre los asiáticos. Pues la verdad es que ahí hasta aquí la historia de esta raíz no tan conocida, que a lo mejor un pasado un poco infame de la industria del vino, pero que es importante conocer y valorar en estos tiempos de tanta polarización el trabajo de estas personas para tener lo que hoy en día disfrutamos todos en nuestras mesas, ¿no? Oye, y además es otra forma de leer la historia, ¿no? Es a partir de la industria del vino, cómo podemos leer estos capítulos oscuros, sin duda alguna, de nuestra historia y, pues entenderla desde distintas perspectivas, que eso es importante. Oye, Pedro, nada más recuérdanos quiénes son los autores de este paper y en dónde lo podemos descargar. Está en la plataforma Cielo. Si lo buscan ustedes en Google, lo van a encontrar muy fácilmente. El título de este trabajo se llama Los afroamericanos en la industria los afroamericanos como fundadores de la viticultura de Argentina y Chile. Este es el título y está firmado por el doctor Pablo Lacoste y Marcela Aranda de la Universidad de San Pedro de Atacama en Chile. Ahí lo encuentran muy fácilmente en cualquier buscador y muy interesante para entrar en profundidad en este tema. Maravilloso. Te agradezco, Pedro, tus lecturas y tu investigación siempre interesantes. Te mando un gran abrazo y nos vemos por acá la siguiente semana. Un gran abrazo, hasta pronto. De eso se trata. Hablemos de la historia de los buenos vinos con Pedro Escobar. De eso se trata.